¿Cuáles son los principales cambios en la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto respecto al gobierno anterior? ¿Podrá el gobierno de Estados Unidos seguir resistiéndose a regular la venta de armas en su país tras la masacre en Connecticut? Quédese con nosotros. Buenas noches. Usted y los asuntos que le interesan son parte de esta agenda. Una de las principales promesas de campaña del mandatario Enrique Peña Nieto fue replantear la estrategia contra el crimen organizado y el delito para reducir la violencia de los últimos años. El gobierno federal presentó esta semana los 6 ejes de su estrategia de seguridad que acentúa la prevención y la planeación para tratar de desmarcarse al menos en el discurso de su antecesor. Su primer compromiso: desechar la improvisación, en clara alusión al sexenio pasado, aunque sin precisar plazos y metas concretas de su plan. Las ejecuciones son ya la segunda causa de muerte en el país. El nuevo plan ofrece atender las causas de la criminalidad más que las consecuencias y mejorar la cooperación con los estados. En el marco del Pacto por México, el PRD le dio la bienvenida. El PAN destacó los nuevos enfoques, aunque considera que la creación de una Gendarmería Nacional y del Mando Único avala lo hecho durante los 2 sexenios que gobernó. ¿En qué consiste la estrategia para devolver la paz al país? De este tema nos habla Cuauhtémoc Velázquez en el siguiente reportaje. Seguridad, la gran deuda de la administración pasada y el desafío que el nuevo gobierno federal deberá enfrentar con una estrategia efectiva. A escasos días de haber iniciado el sexenio encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, se tomaron medidas para apuntalar la nueva estrategia, algunas de carácter estructural como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas actividades serán ahora responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, reforma que ya fue concedida por el Legislativo. Para dar a conocer el tamaño del desafío en materia de seguridad, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública, el gobierno federal realizó un diagnóstico de la realidad nacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reveló que entre 2006 y 2011 se registraron 10.6 millones de delitos. De ese total, 80% fue denunciado, pero solo el 1% fue resuelto. El país enfrenta un alto nivel de violencia. Los niveles de violencia en las regiones del país están relacionadas con el mercado del narcotráfico y con variables estructurales, como pobreza, marginación, deficiente cultura de la legalidad, falta de coordinación y debilidad institucional. En materia de justicia, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, describió la situación en la que se encuentra la dependencia que encabeza. La Procuraduría General de Justicia de la República arrastra a través de los años, de muchos años, una estructura que no corresponde a la realidad actual, porque fue acondicionándose, como lo dije antes, de manera desordenada para responder a la coyuntura, provocando hoy una fragmentación descoordinada que bloquea y desfasa el ejercicio de su función en el detrimento, claro, del cumplimiento de sus funciones. En su turno, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que todavía no es tiempo de retirar definitivamente al ejército mexicano y a la Marina de las calles. Sin embargo, dio a conocer lo que muchos mexicanos pidieron a lo largo de 6 años, una nueva estrategia de seguridad que en esencia consta de 6 líneas de acción. Planeación, prevención del delito, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, transformación institucional enfocada a los ámbitos policial y de justicia, así como evaluación y retroalimentación de las tareas emprendidas. Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones. Para lograrlo, vamos a articular los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos con que cuenta el Estado para construir un México en paz. No habrá improvisación.
Entre los puntos más importantes destacan la división del territorio nacional en 5 regiones operativas, la implementación del Programa Intersecretarial de Prevención del Delito, que tendrá una inversión de 115.625 millones de pesos, y la creación de la Gendarmería Nacional. Para asegurar su éxito, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos los órdenes de gobierno a trabajar por el mismo objetivo. Lo importante, y eso lo tenemos todos muy claro, es dar resultados y cumplir con el objetivo de darle a la sociedad mexicana paz y tranquilidad, y de manera especial reduciendo la violencia. Esta estrategia fue bien recibida por los gobernadores de todos los partidos políticos. El mandatario de Chihuahua, el priista César Duarte, y su homólogo perredista de Morelos, Graco Ramírez, elogiaron la nueva propuesta. Y nos parece muy acertada la estrategia de regionalizar las estrategias de seguridad y no llevar de manera generalizada problemas a donde no existen o no coinciden con otras latitudes, pero sí afinar con inteligencia y con estrategia cada una de estas en las regiones que se ha generado crisis a partir de la inseguridad. Que tengamos un sistema de inteligencia y plataforma regional que no tenemos hoy día. Se presume de una plataforma en México, pero está fragmentada, la inteligencia y la información. Tenemos que tenerla por región y conectarnos regionalmente para actuar todos de una sola manera. Si no hacemos esto, no va a haber resultados. Miguel Márquez, quien encabeza el gobierno panista de Guanajuato, pidió un flujo de recursos más ágil por parte de la Federación para invertir en programas de seguridad. Y bueno, partiendo de estas 5 regiones, estaremos hablando también de los recursos que para los estados son fundamentales, que sean ágiles, reglas de operación sencillas y que permitan aplicar los mismos. Inclusive comentamos de recursos que todavía faltan de llegar a los estados, a las entidades. Por su parte, el gobernador de Chiapas del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco, celebró que la nueva política en materia de seguridad contemple de manera particular el apoyo a la frontera sur. Porque siempre se le ha brindado un mayor apoyo a la frontera norte y se ha olvidado la frontera sur, y vemos con muy buenos ojos que el gobierno federal vea como prioridad la frontera sur y refuerce la seguridad en la frontera sur en coordinación con el gobierno del estado y con los presidentes municipales. Esta estrategia se sumará a iniciativas locales como el programa Escudo Centro, propuesto por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien también se sumó a los esfuerzos conjuntos y resaltó la importancia de trabajar en la prevención. Fue una reunión provechosa. Desde mi particular punto de vista, una perspectiva muy importante es que se habló de la prevención. Esto quiere decir que se pondrá énfasis en los temas de recuperación de espacio público, en los temas que tienen que ver con la educación, con el empleo y con las adicciones. El siguiente paso fue la presentación de la estrategia de seguridad ante el Senado de la República, donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dialogó con los legisladores y les explicó el plan de seguridad que pretende implementar el presidente Enrique Peña Nieto. Aunado a la transformación de las instituciones y a la estrategia de seguridad nacional, el nuevo gobierno federal buscará impulsar reformas igualmente indispensables como la educativa. Finalmente, serán los propios ciudadanos quienes, con base en su calidad de vida, podrán evaluar la efectividad de esta estrategia que apenas comienza. El plan lo conducirá la Secretaría de Gobernación, que de nuevo integrará la política interior y de seguridad pública luego de que el Congreso aprobó una reforma de la Administración Pública Federal. Sin embargo, la nueva estrategia privilegia la coordinación entre los niveles de gobierno, la descentralización y la cooperación con las autoridades estatales. El grueso de ejecuciones y delitos se cometen en los estados donde la falta del castigo alcanza casi a la totalidad de los crímenes. Para la nueva administración, revertir esta impunidad exige reorganizar a la Procuraduría General de la República. El diagnóstico del gobierno federal señala que la PGR está desarticulada por la improvisación y organizaciones criminales cada vez más poderosas. También destaca la necesidad de reestructurar a la Policía Federal y recrear protocolos para el uso de la violencia.
No obstante, al igual que en el sexenio anterior, el ejército permanecerá en las calles hasta que se reorganicen las corporaciones policíacas estatales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la estrategia del anterior gobierno contra el crimen y el delito y la actual estrategia que acaba de presentar el gobierno de Peña Nieto? Yo la sintetizaría de la siguiente forma. Por un lado, está la creación de una Gendarmería Nacional, que es tomar una parte del ejército, 10,000 elementos, para dedicarlos a tareas de seguridad pública, que de alguna forma ya venía ocurriendo con Calderón, pero no de una manera tan explícita, y esto presupone que esta parte del ejército que va a estar en la Gendarmería Nacional va a estar entrenada de manera específica para hacer esta labor de seguridad pública, lo cual no ocurría con el gobierno anterior, y creo que es un cambio interesante. El segundo elemento tiene que ver con el problema de la coordinación, que el gobierno de Peña Nieto ha insistido, y creo que con cierta razón, de que no funcionó muy bien la coordinación ni entre las dependencias federales, que pues a veces no solo no se coordinaban, sino que estaban abiertamente en conflicto, y la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, donde tampoco funcionó muy bien. Ciertamente es un problema importante. Qué bueno que ya se detectó, no creo que vaya a ser fácil de resolver, pero bueno, de alguna forma por lo menos está identificado el problema. El tercer elemento que se ha planteado es la insistencia en una mayor planeación de las actividades de combate a la delincuencia, que creo que también fue un problema que se presentó en el gobierno de Calderón. Hubo cierta improvisación, incluso una subestimación de la capacidad de la delincuencia organizada, como el propio gobierno de Calderón lo reconoció en boca del secretario de Gobernación Gómez Moll en su momento. Y bueno, hay otros planteamientos que son más coincidentes con la estrategia de Calderón, la parte de prevención que ya estaba contemplada. Se habla de una reforma del Instituto Nacional de Migración, que creo que es importante, por lo menos se ha detectado el problema, vamos a ver cómo funcionan. ¿Esos elementos dan para considerar que estamos ante una nueva estrategia de seguridad? Pues depende cómo se defina nuevo, ¿no? Ciertamente hay algunos cambios visibles, pero obviamente la base sigue siendo la misma, no se ha cambiado el enfoque de perseguir a las bandas criminales, de hecho están utilizando básicamente las mismas instituciones, no se habla de negociar con los criminales, afortunadamente, ni nada de eso, se sigue insistiendo en aplicar la ley, pero bueno, tratando un poco de ver dónde hubo algunas fallas, algunas, insisto, reconocidas por el gobierno anterior, para perfeccionar este combate a la inseguridad con los instrumentos que tiene, porque no hay más. Pues entonces yo creo que en ese sentido sí hay una parte novedosa, pero la base sigue siendo básicamente la misma. Una nueva estrategia, pero aplicada por las instituciones que en algunos casos, como la Procuraduría, están desarticulados según el diagnóstico oficial. ¿Es posible o qué es urgente o qué se debería de ser más urgente o están dentro de las prioridades para cambiar? No, yo creo que efectivamente el problema está en las instituciones. Lo que no ha funcionado es el Estado mexicano, las instituciones, no es la estrategia. Cuando se tiene un Estado con tantos problemas, con problemas serios de corrupción, de eficiencia, es muy difícil que ninguna estrategia vaya a funcionar. Entonces, en ese sentido, lo más urgente, sin duda, es una reforma de las instituciones. Si hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada, porque entonces el problema no se resuelve, sino que se agrava. Eso es fundamental. Hay que trabajar en la parte de los exámenes de control de confianza, en los incentivos, en los salarios de los policías. Hay una gran tarea por hacer y si no se resuelve eso, pues lo demás no va a caminar. A pesar de las críticas que se hicieron al gobierno de Calderón de que había que regresar el ejército a los cuarteles, lo que está haciendo Peña más bien es sacarlo ya de manera permanente y definida, una parte del ejército de los cuarteles para dedicarlos a las labores de seguridad pública con esta Gendarmería Nacional en un reconocimiento, insisto, bastante explícito de que es una parte fundamental para desarrollar esta política contra la inseguridad. Quédese con nosotros. Al regresar, ¿podrá el gobierno de Estados Unidos seguir resistiéndose a regular la venta de armas en su país tras la masacre de Connecticut?
La conmoción por las imágenes de niños indefensos, asesinados sin amenazar a nadie en un tiroteo indiscriminado, puede abrir espacio para un cambio en la cultura de las armas en Estados Unidos. No es la primera vez que una tragedia así sacude al país, pero pocos episodios de violencia han impactado tanto a la opinión pública estadounidense como la última matanza de 26 personas en una escuela de Connecticut. Esto favorece la conformación de una mayoría ciudadana contra la venta de armas, a pesar de que se trata de un negocio boyante que hoy duplica sus ventas respecto a hace una década. En su campaña de 2008, Obama prometió regularla, pero no cumplió, ni siquiera con la prohibición de los rifles de asalto, como el que usó Adam Lanza en la primaria Sandy Hook. Ahora ofrece cambios significativos, sobre todo porque en su segundo mandato ya no enfrenta la presión de ir a las urnas. ¿Podrá entonces dejar una legislación más estricta de armas? De este tema nos habla Claudia Martínez del Cerro en el siguiente reportaje. Must be again well over 100 officers on the scene here at Columbine High School. I'm Tony LaMonica reporting. Seniors, I've known these people for like 4 years. It's okay. 4 freaking years, and they end up do this. Crime on street corners here. Official info? Okay. Just feed me bullet points if we... Estados Unidos guarda en su memoria más de 400,000 personas que han sido asesinadas a tiros al menos desde la década de los años 60. Se trata de la nación desarrollada con el más alto índice de homicidios con armas de fuego en el mundo, en promedio 34 por día. Decenas de perpetradores han realizado ataques con pistolas y rifles conseguidos mediante el ilimitado flujo de armamento, resultado de la segunda enmienda constitucional que otorga el derecho de poseerlo para defensa propia. Sin duda, la masacre que más ha estremecido al país ha sido el tiroteo del 14 de diciembre, cuando Adam Lanza, de 20 años, entró a la escuela primaria Sandy Hook con 3 armas y abrió fuego indiscriminadamente contra niños que tomaban lecciones en sus aulas. Mató a 20 menores y 6 maestras. You see the pictures that are out there. They were cheerful, happy kids, lots of dreams and aspirations. La masacre ha desencadenado un enérgico debate sobre el uso de armas en la Unión Americana. Ante los deudos, el presidente Barack Obama anunció cambios significativos a realizarse eventualmente en su segunda administración, en la que ya no existe el temor a perder una reelección. We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change. Una encuesta que apareció 3 días después de la masacre reveló que más de la mitad de los estadounidenses respaldan mayores restricciones a la venta y posesión de armas. 300,000 ciudadanos han firmado hasta el momento la iniciativa Demando un Plan, que exige una mayor regulación en este mercado. El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien impulsa la medida, demanda un diálogo serio. Gun violence is a national epidemic and a national tragedy that demands more than words. We are the only industrialized country that has this problem. En contraste, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, que agrupa a más de 4 millones de poseedores de armas, rechaza tajantemente cualquier control en este mercado. Sin embargo, el ataque a los menores ha tenido tal impacto que incluso este grupo de poder ha accedido a contribuir significativamente para evitar más muertes. Uno de sus más emblemáticos representantes reconoció que debe hacerse algo con urgencia. It's time to move beyond rhetoric. We need to sit down, have a common sense discussion and move in a reasonable way. This has changed the dialogue and it should move beyond dialogue. We need action. Al respecto, un grupo de demócratas encabezados por la senadora Dianne Feinstein promueve una iniciativa para reintroducir la prohibición del uso de armas de asalto. I'm going to introduce in the Senate, and the same bill will be introduced in the House, but the purpose of this bill
is to get weapons of war off the streets. La prohibición de las armas de asalto para uso civil fue promulgada en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton, pero tras su vencimiento en el 2004 no se conciliaron posturas para emitir medidas similares. El presidente Barack Obama manifestó su apoyo total a la medida y solicitó su debate en el Congreso. That's why I've asked the Vice President to lead an effort that includes members of my cabinet and outside organizations to come up with a set of concrete proposals no later than January, proposals that I then intend to push without delay. Pero el debate no termina ahí. Los fervientes partidarios de la posesión de armas, que han accedido a dialogar esta prohibición, así como otros políticos y actores sociales, exigen también discutir y tomar acciones para combatir la falta de atención médica a personas desequilibradas. También piden analizar la violencia en videojuegos, películas y televisión, que aseguran es la escuela de asesinos potenciales. I think that there's certain problems that we have in our society that have to be addressed. We don't treat the mentally ill well. We don't reach out to families that are in trouble particularly well. We allow the assault weapons ban to lapse. Más allá de las negociaciones que puedan lograrse, Obama tiene la facultad de emitir órdenes ejecutivas para prohibir ciertas importaciones y reforzar la supervisión de los concesionarios. Son medidas que, a decir de los expertos, podrían complementar los acuerdos que se logren en el Congreso a partir de enero próximo, cuando iniciará sesiones. El reclamo de una propuesta inmediata para regular las armas se multiplica entre legisladores demócratas, un grupo de alcaldes encabezados por el de Nueva York, Michael Bloomberg, organizaciones civiles y la opinión pública internacional. Hasta la poderosa Asociación Nacional del Rifle ofrece ayuda para evitar que ocurra otra tragedia. Demando un plan. Es el título de la campaña más fuerte para exigir el control de armas en la Unión Americana. En el extranjero, el diario español El País exigió al presidente Barack Obama situarse en el estándar de las aburridas democracias que restringen la venta de armamento. La segunda enmienda constitucional justifica la posesión de armas para la defensa individual de cada estadounidense. Pero la escena de la tragedia muestra claramente que los niños no representaban ninguna amenaza para el agresor. Amparados en la segunda enmienda, las organizaciones más conservadoras, como la Asociación Nacional del Rifle o el Partido Republicano, han frenado hasta ahora cualquier regulación. El presidente Obama no ha cumplido con su promesa de hacer algún tipo de regulación o de revisión de la venta de armas. ¿Por qué esta vez podría ser distinto? Bueno, José, evidentemente por el impacto emocional que está causando en los Estados Unidos y en el mundo el asesinato de estos 20 niños y de las 7 maestras en Connecticut. Sin duda alguna, en este momento están los elementos más que propicios para que el ban weapon del 2005 pueda ser ratificado o ampliado, que se refiere al control de la venta y posesión de armas del ciudadano estadounidense. Si realmente se estuviera generando este cambio en la cultura de las armas en Estados Unidos, ¿cuál es el alcance? ¿De qué estamos hablando? ¿De prohibición, regulación? ¿De regresar solamente a la prohibición de los rifles de asalto? ¿Tú cómo lo ves? Hablaríamos básicamente de una regulación. En Estados Unidos la posesión de armas forma parte casi de un derecho consagrado, no solamente a nivel de la Constitución, sino casi religioso. Entonces, la regulación sería un aspecto muy importante, porque entonces habría responsables directos para el control, posesión y utilización de esas armas. La acumulación indiscriminada en un país que vive en guerra como los Estados Unidos, pues provoca este tipo de escenarios de psicosis, ¿no? En donde un desequilibrado pues puede asesinar a mansalva a más de 20 niños, ¿no? Ha habido, digamos, posiciones muy duras de la propia opinión de la comunidad internacional pidiendo a Estados Unidos que entre a regular. ¿Tú crees que pueda resistir Obama o incluso acabar este mandato, su segundo mandato, sin lograrlo? Debiera hacerlo, porque además ya no tiene la posibilidad de la reelección. Entonces esta sería una causa muy importante que además generaría verdaderamente un nuevo ambiente en la comunidad internacional. Esta situación de guerra en la que vive Estados Unidos, pues sobre todo desde hace más de 10 años en el caso de Irak y de Afganistán,
Afganistán ha fomentado esta idea de defenderse de los terroristas y de otro tipo de eventos violentos, lo que hace que adquieran armas. Pero es una paradoja que por un lado se permita el uso de armas para que los ciudadanos se protejan y por otro lado el Estado resulta incapaz de parar esta clase de matanzas. Porque no hay un control sobre el monto de armas que puede poseer cada ciudadano. Además, se tienen que hacer estudios psicológicos para saber quiénes pueden montarlas, traerlas o no, montarles precisamente detectores para el movimiento, como se hace con algunos presos que traen brazaletes. Es decir, sí hay medidas tecnológicas que pueden prevenir ese tipo de eventos. La Asociación Nacional del Rifle dice que va a colaborar, que es la organización más comprometida en la promoción de la libre adquisición de armas. Entonces sería en este caso un control gracias a la tecnología en donde podría responsabilizarse a cada ciudadano de las armas que posee en su domicilio. Pero comienza a ser un asunto casi rutinario, no es la primera vez, desde 99 traemos contabilizadas más de cerca de 20. Sí, bueno, este es un resultado también de aquellos veteranos que regresan de escenarios bélicos y que lamentablemente en su proceso de readaptación social no logran hacerlo y tienen estos brotes de psicosis y de agresión. Entonces, sí me parece que también los Estados Unidos tienen que hacer una revisión muy importante sobre los esquemas de reinserción en lo que se refiere a sus veteranos de guerra, pero sobre todo en lo que estamos viendo lamentablemente que en este caso de Connecticut y el anterior en Virginia son dos estudiantes que no rebasaban los 25 años. Es decir, ¿qué está pasando con los jóvenes estadounidenses que tienen ciertas condiciones de vida y que adquieren armas y masacran a personas inocentes? Es decir, no estoy extrapolando, ¿no? Desde luego, pero son indicadores que hay que estudiar. Si tuvieras que decir rápidamente dos elementos que crees que son indispensables para detener esta clase de tragedias, ¿cuáles dirías? La primera, por supuesto, una regulación al número de armas, estoy pensando en el contexto estadounidense, y la instalación en estas armas, como se intentó hacer en Rápido y Furioso, hay los mecanismos, los chips para ponerle a cada arma, saber dónde está, en dónde se desplaza y quién la tiene y para qué la usa. Es decir, la regulación finalmente no tiene que ver con otra cosa, sino con brindarle seguridad, por supuesto, a los ciudadanos, pero también a los propietarios de las mismas armas, si alguien se las roba o si se las quieren enviar a grupos delictivos en el caso de México. Esto podría ser una buena noticia si se regula la venta de armas para el clima de violencia que estamos viviendo en México. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta agenda la hacemos todos y usted puede escribirnos y enviar sus temas a la dirección de correo que aparece en la pantalla. Lo esperamos la próxima semana con reportajes y entrevistas sobre las situaciones que impactan su calidad de vida, la realidad que todos los días enfrentamos.